Universidad 16 de septiembre, doctorado en educación. Tesis. La relación del historial académico de los niños, niñas y adolescentes que revalidan estudios hechos en Estados Unidos para continuar su educación básica en México con el rendimiento académico de dichos alumnos en su primer ciclo escolar en escuelas de Mexicali, Baja California, durante el ciclo escolar 2024-2025. Presenta José Luis Ramos. Contextualización. La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación es la encargada actualmente de hacer revalidaciones en Mexicali, Baja California. Esto con base en el Acuerdo 286, que indica las formas de hacer el trámite y los requisitos. La pregunta aquí es, ¿tenemos bases objetivas para este trámite? Esta investigación tiene el propósito de encontrar la relación entre las variables que nos interesan y así aportar bases objetivas para el trámite. Además, por supuesto, de guiar los esfuerzos de apoyo a estos estudiantes migrantes. Planteamiento del problema. ¿Cuál es la relación entre el historial académico de los niños, niñas y adolescentes que revalidan estudios de Estados Unidos para continuar su educación básica en México con el rendimiento académico de dichos alumnos en su primer ciclo escolar en escuelas de Mexicali, Baja California, durante el ciclo escolar 2024-2025? Objetivo general del estudio. El objetivo general de este estudio es identificar cuál es la relación entre los dos historiales académicos. El historial académico que los niños obtuvieron en su último grado cursado en Estados Unidos y el promedio general final que obtendrán en su primer ciclo escolar en Mexicali. Los objetivos específicos del proyecto es, primero, recopilar los promedios generales finales que obtengan estos estudiantes al final de su primer ciclo escolar en Mexicali y después comparar estos resultados académicos obtenidos en Mexicali con los que obtuvieron en Estados Unidos antes de venir a Mexicali. La unidad de análisis para el proyecto serían los niños, niñas y adolescentes que revaliden sus estudios hechos en Estados Unidos con la intención de continuar su educación básica en escuelas de Mexicali, Baja California, durante el ciclo escolar 2024-2025. Es importante señalar que aunque la unidad de análisis parezca imposiblemente amplia, la cantidad de alumnos que revalidan estudios de esta forma en educación básica aproximadamente al inicio del ciclo es de alrededor de 200 alumnos. Entonces estamos hablando de un universo muestral considerablemente pequeño. Si consideramos el tipo de muestreo que se va a tomar, esperamos conseguir una muestra de poco menos de 100 personas. Por eso es que la unidad de análisis tiene que ser tan amplia para que nuestra muestra sea significativa. Hipótesis contextualizada. La hipótesis que tenemos al principio de este proyecto es que existe una relación de proporcionalidad directa entre el promedio general final que se obtuvo en el último grado estudiado en Estados Unidos con el promedio general final que se obtendrá en el primer ciclo escolar que se curse en Mexicali. Durante esta investigación y con los estudios y análisis matemáticos que se harán después, vamos a tratar de probar o negar esta hipótesis. Muy importante mencionar que la hipótesis solo se basa en encontrar el tipo de relación que se tiene. La hipótesis es que el tipo de relación es de proporcionalidad directa. Fuera de eso no se hará ningún juicio. Marco teórico.
Hay varias teorías que se usaron en la realización de este proyecto y que van a dirigir los esfuerzos. La primera de las teorías son las teorías de Sir Francis Galton y la correlación. Sir Francis Galton fue un policientífico de mediados de 1800. Él desarrolló el concepto de la correlación entre dos variables en sus estudios de antropología. Usó el concepto de correlación para encontrar correlaciones entre características humanas. Me pareció importante mencionar su teoría, sobre todo para darle el sentido de que la correlación no es un concepto puramente matemático, es un concepto cuyo nacimiento viene en el estudio del ser humano y que se puede seguir usando para comprender al ser humano mejor. De forma similar, tenemos a Peter Drucker. Peter Drucker es considerado el padre del management moderno o de la administración moderna. Eh, Usualmente se le atribuye a él la frase, no puedes mejorar lo que no mides. Sin embargo, esa es una atribución errónea. Esa no es una frase de él, pero es una frase que sí engloba su filosofía o la primera mitad de su filosofía de forma muy adecuada. Peter Drucker tenía la idea de que tienes que ser capaz de medir y darle un valor a las cosas que quieres superar, que quieres mejorar. En ese sentido, nosotros estamos tratando de darle un valor numérico a la relación entre el historial académico de un estudiante y su futuro aprovechamiento escolar, con la intención de ayudarlos a mejorar o de prevenir algún tipo de problemas. Muy importante mencionar que la segunda mitad de las teorías de Peter Drucker le da muchísima importancia al factor humano en la administración. Y es innegable que en la educación el factor humano también es primordial. Luego tenemos a las teorías de Skinner sobre el aprendizaje medible. Skinner ha sido considerado uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Muy importantes sus teorías en educación, aunque es un empirista y sus teorías ya no son tan favorecidas en estos tiempos. Es importante señalar que sus teorías hasta la fecha siguen siendo el estándar para obtener o medir o comprobar resultados en educación. Entonces, es empirista, sí tiene una visión un poco mecánica del conocimiento. Según su teoría, si el estudiante se le hizo una buena evaluación en Estados Unidos y la calificación que obtuvo en realidad demuestra sus conocimientos, una buena calificación en Estados Unidos debería tener por consecuencia una buena calificación en México, porque se está haciendo una evaluación objetiva del estudiante. Ahora, para no quedarnos con los empiristas, tenemos también las teorías de Piaget. Piaget, entre sus teorías, hablaba de las estructuras de conocimiento. Esto es relevante para este estudio porque si consideramos su teoría como correcta, el hecho de que el estudiante no memorice datos o obtenga datos de forma aislada, sino que genere estructuras de conocimiento, sugiere que el estudiante que proviene de Estados Unidos puede usar las estructuras que obtuvo en otro ambiente, escuelas de Estados Unidos, dentro de las escuelas nuevas en México, sin mucho problema. Porque no estamos hablando de que lo que aprendió lo aprendió en un lenguaje en particular o en un estilo en particular o con un maestro en particular. Estamos hablando de que lo que aprendió el alumno fue a construir estructuras que le ayuden a entender el mundo y estas estructuras deberían ser aplicables a otras escuelas en México. De forma muy similar, tenemos las teorías de Vygotsky. Vygotsky hablaba más bien sobre el papel de la sociedad en el proceso de aprendizaje. Por un lado, sus teorías indicarían que si el ambiente social del alumno cambia radicalmente, eso debería afectar negativamente su aprendizaje. Sin embargo, otra parte de sus teorías habla del proceso de apropiación, en donde dice que dentro de que el alumno aprende de su ambiente social, no depende de su ambiente social para retener su aprendizaje. Hace un proceso de apropiación de ese ambiente o de apropiación de esos conocimientos y luego puede hacer un proceso de adaptación de los procesos que apropió. Si tomamos esto como cierto, significaría que lo que sea que aprendieron los alumnos en Estados Unidos no es un aprendizaje exclusivamente aplicable en escuelas estadounidenses, es un aprendizaje que le pertenece al alumno y que el alumno debe poder aplicar en otros ambientes similares,
como las escuelas en Mexicali. Para terminar, las teorías de Mary J. Allen acerca de la diferencia entre evaluación, eh, bueno, assessment versus evaluation. Es importante mencionarlo en inglés porque por lo general las dos palabras se traducen al español igual, pero assessment tiene la idea de que nosotros evaluamos al alumno para obtener información acerca de su estado actual. Evaluation tiene connotaciones más juiciosas acerca de esa evaluación que se hace. Entonces, es muy importante para las conclusiones de este estudio y para todas las actividades que se realicen en el estudio, mencionar que la visión es que nosotros estamos haciendo una evaluación para saber el estado actual del alumno, no para hacer ningún juicio sobre la calidad personal, moral o intelectual de ninguno de estos alumnos. Marco conceptual. En el marco conceptual tenemos varios conceptos importantes. El concepto de correlación, como ya habíamos mencionado, tiene que ver con la idea de que dos variables tienen una relación en donde cuando una cambia, la otra cambia también. Tenemos el concepto de rendimiento académico. Rendimiento académico no es necesariamente lo mismo que calificación, aunque en este proyecto en particular nos vamos a estar enfocando mucho en las calificaciones numéricas finales, pero es muy importante tener en claro que el número que se le asigne como calificación final a un alumno no necesariamente refleja su calidad intelectual o su rendimiento académico total. Con educación básica, sobre todo nos referimos a lo que es considerado educación básica en México en 2024 y esto abarca la educación primaria y secundaria que va desde los aproximadamente 6 años hasta aproximadamente los 15 años. A eso nos vamos a estar refiriendo cuando hablamos de educación básica. Cuando hablamos de estudiantes migrantes o de migración, no estamos hablando en este sentido, en este trabajo en particular, no estamos hablando nada más de personas que residen en un país o en otro. Estamos hablando más bien de personas que estaban haciendo sus estudios en un país y trasladan sus estudios hacia otro país. Entonces, si hay algún alumno que reside en Mexicali, pero estaba estudiando en Estados Unidos y empieza a estudiar en México, lo consideraríamos para propósitos de este estudio como un estudiante migrante. Por último, la revalidación de estudios. Revalidación de estudios es el proceso mediante el cual una institución, en este caso el gobierno estatal de Baja California, determina cuál es la equivalencia de los estudios hechos en fuera del estado con estudios del estado en el marco jurídico. El marco jurídico, por supuesto, empieza con el artículo 3 constitucional. Entre lo que nos interesa de ese artículo es el derecho a la educación gratuita, que según dice la ley, tienen las personas. No se especifican, no dice tienen los ciudadanos o tienen los mexicanos, las personas tienen ese derecho. Entonces, podríamos asumir que los alumnos que provienen de otro país se les debería proveer. Sin embargo, no tenemos que quedarnos con la duda porque eso se aclara en subsecuentes leyes. Tenemos, por ejemplo, la Ley General de Educación, que en el artículo 114 le da la autoridad a los estados de hacer revalidaciones de estudios y en el artículo 115 hace mención a que los estados también tienen la obligación o la autoridad de hacer convenios internacionales para este propósito. No, para otros propósitos, para lo que nos interesa a nosotros, propósitos de revalidación. Después tenemos a la Ley de Educación del Estado de Baja California, que en su artículo 118 básicamente confirma lo que la Ley General de Educación dice acerca de la revalidación. Y por último y más importante, tenemos el Acuerdo 286, que es el que marca los lineamientos y procedimientos para hacer la revalidación. Estas son las referencias que se usaron para la realización de esta presentación.